Jenny Maribel Rojas, vamos a hacer la sustentación de la propuesta de manejo integrado de arbences. Los integrantes son Robert Luis Oviedo, Jenny Maribel Rojas, Rafael Antonio Ayala, Liliana Patricia Hernández y Víctor Javier González. Bueno, en el manejo de arbences, los principales retos de eh, a- el manejo de arbences es uno de los mayores retos en la agricultura moderna. Las arbences compiten con los cultivos por recursos esenciales, pues como el agua, los nutrientes, la luz y el espacio. Esto reduce significativamente los rendimientos y la calidad de las cosechas. Históricamente, pues estos controles de arbences y de plantas indeseables se han logrado principalmente mediante el uso de herbicidas, pero pues se generan impactos ambientales y riesgos para la salud humana, lo que ha generado la necesidad de adoptar enfoques más sostenibles. Dentro del manejo integrado de arbences se busca la combinación de diferentes prácticas para el control, donde se integran métodos culturales, mecánicos, biológicos, químicos y ecológicos con el fin de minimizar pues, el uso de los productos químicos y sus efectos negativos en los ecosistemas. Eh, este manejo integrado se propuso pues para dos cultivos. El cultivo de cebolla, que fue el primer escenario, donde tenemos establecido un área de 50 hectáreas en el municipio de Cota a 2.610 metros. Se realizó pues un estudio aleatorio para identificar la cobertura de arbences, los reportes de resistencia a los herbicidas, a los diferentes ingredientes activos y em, pues tenemos tres principales como especies frecuentes y unas especies dominantes. Entonces vamos a revisar los diferentes tipos de controles que se plantean. Continúa, Rafael. Eh, Dentro del control cultural es importante realizar periódicamente la remoción y lograr la eliminación de malezas del suelo. Esto como objeto principal del manejo cultural tenemos como técnicas la rotación de cultivos, alternar el cultivo de cebolla con otros menos susceptibles a a las malezas dominantes, selección y preparación del terreno de hierve manual, eh, un mes después de la aplicación del herbicida, implementar coberturas o acolchamientos vegetales o plásticos para reducir la presión de la maleza. Aumentar la densidad de la siembra, lo cual cubriría mayor parte del suelo y reduciría la luz disponible para las malezas. Mulch. El uso de material orgánico o de plástico mulch evita la germinación de las malezas. Eh, También tenemos la implementación de coberturas o acolchados vegetales o plásticos para reducir la presión de la maleza, aumentando la densidad de la siembra, lo cual cubriría mayor parte del suelo y reduciría la luz disponible para las malezas. La remoción y eliminación de arbences puede realizarse con discos en las plantaciones, logrando reducir así la población de malezas anuales. Pueden usarse en esta práctica los cultivadores rotativos o también asadines, logrando reducir significativamente la competencia de arbences solo en solo en el caso donde existen altas densidades. Estas prácticas pueden realizarse eh, durante la fase del cultivo, pero en su última fase deben cuidarse las raíces de la planta para que no sufran daños, lo cual representaría una disminución en el rendimiento. Continúa el compañero Robert. Buenas noches, mi nombre es Robert. Bueno, el control alopático. Pues a partir de la interacción natural de las diferentes plantas o sus compuestos alopáticos se reducen significativamente al crecimiento de los arbences. El uso de la alopatía permite suprimir las arbences y cultivos de importancia económica, permitiendo así un mayor producción y rendimiento. En el uso del extracto de agua de las plantas como características alopáticas, como el eucalipto, girasol, gozas y sensamos y sorgo, siendo estas aplicadas para pulverizar también y se pueden introducir plantas que inhiben el crecimiento y presencia de las arbences, como Trifolius respens.
o visicia sativa, que liberan compuestos que ayudan a inhibir el crecimiento del Amaranthus hydribus e incorporan avenas y o centenos, suelos antes de las siembras que ayudan a inhibir el crecimiento de algunas especies invasoras. En el control biológico, que es un método de control poco usado, pero que logra ser eficiente para las malezas y con mayor densidad, ya que este se debe realizar la introducción de enemigos naturales, fitófagas que, nos, que, no hayan, que no hayan estado en presencia de esta área del cultivo. Esto con el fin de que ataque las arbences dominantes. Esta interacción se debe a la introducción de áreas nuevas creadas para el desbalance ecológico. En el control manual, las labores manuales pueden realizarse en los amasijos ante la realización de transporte y durante su periodo. Pueden realizarse entre las filas y las camas de manera escalonada, realizando deshierves frecuentes, ya sea como manuales o con asadas, principalmente en las etapas antes del florecimiento de albences, para evitar la producción de semillas y aparecimiento de estas. Buenas noches, mi nombre es Liliana Hernández. También tenemos la opción del control químico. Para este caso estudio, pues teniendo en cuenta la resistencia de las diferentes arbences que comentó mi compañero, tenemos pues inicialmente el uso de pendimetalina como ingrediente activo para poder realizar el control de arbences en el cultivo de cebolla. Tenemos que pues estos diferentes principios activos o este en especial controla tanto gramíneas como también hoja ancha. Este ingrediente activo es principalmente recomendado como preemergente y en algunos casos también como postemergente. Su modo de acción es básicamente de contacto y es translaminar y sistémico. El mecanismo de acción es que genera básicamente como el bloqueo de la división celular y también de la elongación de los arbences. Su manejo de resistencia en el cultivo es básicamente hacer una rotación de los ingredientes para no crear resistencia en las especies, digamos que dominantes que se presentan en el cultivo de cebolla. Genera una selectividad para que no pueda atacar al cultivo o bueno, no pueda dañar al cultivo, sino solamente gramíneas y hoja ancha. Su aplicación, como les comentaba, pues inicialmente en la preparación del terreno y pues también como preemergente inmediatamente pues después de la siembra. Dentro de las dosis de aplicación, teniendo en cuenta, digamos que el escenario problema, que el agricultor cuenta con una bomba de 500 litros, el producto está recomendado para ser aplicado de 3,75 a 4 litros por hectárea. En este caso, para la dosis de los 500 litros sería más o menos 6 puntos por una bomba de 3 litros y esto alcanzaría a abarcar más o menos em, una hectárea y ese valor lo podríamos multiplicar por los 5 kilómetros que tiene como recorrido el tractor que genera la aspersión con las 8 boquillas. Básicamente, pues debemos realizar la aplicación em, bueno, antes de la aplicación del herbicida debemos hacer deshierves tempranos para poder lograr la
la incidencia de los diferentes arbences en la etapa reproductiva del cultivo. Y pues, como lo comentaban mis compañeros, usar un acolchado que sea inorgánico que permite pues o impide la germinación de las semillas, ya que pues no va a permitir que reciban luz y pueda disminuir su germinación y crecimiento. Tanto al cultivo de naranja como escenario problema 2, tenemos que se tienen reportes de resistencia de un arbence que es conocido como Emilia sanchifolia a los herbicidas, pues, que inhiben como la síntesis de la enzima del chiquimato, conocido como EPSP. También tenemos el arbence conocido como Cyperus rotundis. El cultivo de zanahoria está establecido con 10 hectáreas en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, y pues está establecido más o menos a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Se tienen los reportes de estas malezas y pues también la resistencia que tienen para algunos principios activos. Continúa mi compañero. Bueno, entre los manejos que tenemos para el cultivo de cítricos, contamos con tres alternativas, que una es la labor cultural, que son herramientas manuales. Tenemos el control biológico y, y tenemos el control alelopático. Entre las herramientas que manejamos manuales tenemos el uso del rastrillo, tenemos el uso del machete y tenemos el uso de la guadaña. Con estos elementos debemos tener cuidado de tener muy presente la edad del cultivo para no dañar las raíces, pues sabemos que las raíces son el componente principal del desarrollo de un cultivo exitoso. Después de que tenemos esto o que hagamos los controles, también tenemos la opción de manejar los controles con coberturas vegetales, que podemos utilizar solo en los platos o lo podemos utilizar en todo el lote. Lo más conveniente es utilizar solo en los platos para controlar verses, y en las calles ya se maneja lo que es el tema del control químico. Pues la práctica de cobertura vegetal es que son agresivas y van a eliminar las malezas que están presentes. En el control alelopático, pues es tener plantas, como le dice su nombre, alelopático es eh, que sea resistente o que genere algunos compuestos inhibidores para evitar la germinación de ciertos arbences, cierto crecimiento de arbences, e intercalarlos y establecer con mulch, que eso nos inhibe el crecimiento de las malezas en el cultivo. También tenemos la aplicación de extractos vegetales. Eso se aplica directamente sobre el suelo, haciendo una cobertura sobre las malezas que no queremos tener presentes en el cultivo. Tenemos entre estos extractos de plantas como la cebolla, la menta, eucalipto, que son productos que trabajan precisamente en estos arbences, como la milia o el Cyperus rotundus. El Cyperus rotundus que nombraba la compañera anteriormente. También en el control biológico, pues es introducir fauna benéfica que se alimentan de estos arbences. Como tenemos el caso de la liriomisa, que la liriomisa se alimenta de hojas de estas arbences. Tenemos también el control de Cochlearia barbara, que se alimenta del Cyperus rotundus directamente de la hoja y del tallo. También tenemos
el escarabajo, que es la Lema menalopus, que igualmente también se alimenta del Cipero rotundus, consumiéndose el tallo y las hojas. También tenemos microorganismos que permiten fermentación como la propuesta o respuesta química para este tipo de malezas que se nos presentan. Y estos pues forma un componente o un compuesto tóxico para ellas y no las deja emerger, no las deja crecer o desarrollar. También tenemos la práctica de bioherbicidas, que esto consiste en utilizar elementos naturales como la cáscara de naranja con, con, con el caparazón de los caracoles, que esto nos hace una sustancia que inhibe también el desarrollo de estos arbences y así logramos tener un buen desarrollo en nuestro cultivo porque lo vamos a tener libres de arbences que son los que nos van a competir con nutrición, con agua y con luz. Sigue, compañero, por favor. Atendiendo pues todas estas eh, recomendaciones, eh, podemos llevar a cabo un control integrado que no solamente dependa de la parte de aplicaciones de agroquímicos, sino que nos permita tener otras alternativas. Vamos a continuar con las conclusiones. Rafael, continúa, porfa, con las conclusiones. Bueno, antes de las conclusiones, tenemos como última alternativa, después de todo lo que han comentado mis compañeros, el control. eh, Para este caso o para este escenario, teniendo en cuenta la resistencia de los diferentes arbences, usamos como ingrediente activo el paraquat, el cual, pues básicamente es un herbicida de contacto, donde su mecanismo de acción es inhibir como el proceso de fotosíntesis, interfiriendo en diferentes reacciones de Higgs y en el flujo de los electrones en el fotosistema 1 y 2. El manejo de la resistencia de este herbicida, pues es básicamente cambiar periódicamente la aplicación de ingrediente activo. La selectividad, pues este no presenta selectividad, este ataca tanto hoja ancha como hoja angosta. Es por esto que se debe tener mucho cuidado en el momento de aplicación para que no toque las raíces o el tronco de los cítricos de naranja. La aplicación puede realizarse como posemergente, ya que pues controla las gramíneas y las hojas, teniendo en cuenta que pues estos arbences pueden volver a crecer. La dosis, la dosis de aplicación, básicamente pues teniendo en cuenta como la implementación del agricultor que tiene una bomba de 20 litros, es usar 3 litros de agua, y bueno, este hace una calibración y usa 3 litros de agua para 300 metros. En las 10 hectáreas que tiene, se necesitarían más o menos 100 litros de agua, y es decir que se necesitarían de las 20 de las que de la bomba de 20 litros. Para cada bomba de 20 litros se requiere aproximadamente 100 mililitros para poder cubrir la zona de las 10 hectáreas. El tiempo, pues, para aplicar este producto va de acuerdo a los diferentes factores como el clima y también el manejo que se le dé, ya sea cultural o manual. Pero pues este es un producto que dura aproximadamente 4 semanas, ya que pues sus partículas se inactivan en el momento en que llegan al suelo. Ahora sí, mi compañero puede continuar con las conclusiones. Ah, bueno, con las recomendaciones.
Eh, las absorbencias de los cultivos son plantas que se desarrollan y que de una u otra forma quitan nutrimentos esenciales de las plantas que se están cultivando. En el aspecto particular que se trabajó durante el semestre en los cultivos de cebolla y naranja, se evidencia una manera particular del manejo de los arbences. En la actualidad, muchos campesinos han desarrollado el uso de herbicidas a fin de eliminar esas malezas, como se llaman coloquialmente, realizando un gran daño al ecosistema de los suelos, pues muchos de estos productos mal manejados en dosis muy altas o con excesos de uso causan pérdida de los microorganismos del suelo que terminan erosionando a sí mismo. La mala rotación de los cultivos ayuda a propagar estas plantas que se desarrollan en ambientes propicios con condiciones favorables para ellos. El control cultural y los mecanismos de control mecánico ayudan a no dañar la biomasa del suelo, sino por el contrario a fortalecer el uso de estos residuos, generando un mulch que no les permita crecer con facilidad. Esto nos da un panorama amplio frente a la cantidad de responsabilidades que se deben tener en cuenta en cada uno de los sistemas productivos, sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades con las cuales se debe sacar el máximo potencial de los sistemas productivos. Las referencias y muchas gracias.